El desafío del gigante. El valle estaba cubierto por un silencio pesado. A un lado se encontraba el ejército de Israel, al otro los filisteos. Cada mañana y cada tarde, un hombre enorme descendía del campamento enemigo. Su nombre era Goliat, un guerrero tan grande como una torre, cubierto de armadura de bronce y con una lanza tan pesada que parecía imposible de levantar. Goliat gritaba con voz burlona: ¿Para qué salen a pelear? Elijan a un hombre que luche conmigo. Si me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán. Sus palabras caían como piedras sobre los corazones de los israelitas. Nadie se atrevía a enfrentarlo. El miedo se extendía por el campamento como una sombra. Mientras tanto, David había sido enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos que estaban en el ejército. Cuando llegó, escuchó el desafío del gigante. Vio cómo los soldados temblaban y se escondían. David preguntó: ¿Quién es este filisteo para desafiar al ejército del Dios vivo? Los hombres le respondieron: Nadie se atreve a pelear con él. Es demasiado fuerte. Pero el corazón de David no se llenó de miedo, sino de fe. Recordó cómo Dios lo había librado del león y del oso cuando cuidaba las ovejas. Entonces dijo: Así como Dios me libró de las fieras, también me librará de este gigante. Sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó llamar a David. El joven se presentó ante el rey y le dijo: No tenga miedo, yo iré y pelearé contra él. Saúl lo miró sorprendido. Tú eres solo un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud. David respondió con firmeza: El Señor me ha protegido antes y lo hará otra vez. Saúl, al ver su determinación, accedió y le dio su armadura. Pero David no pudo moverse bien con ella. Se la quitó, tomó su cayado, su honda y 5 piedras lisas del arroyo y caminó hacia el valle. Goliat lo vio y se burló. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? David respondió con valentía: Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. El gigante avanzó con furia. David corrió hacia él, metió una piedra en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra golpeó la frente de Goliat, quien cayó al suelo con estruendo. David corrió, tomó la espada del gigante y lo derrotó completamente. Al ver esto, los filisteos huyeron y el ejército de Israel gritó de alegría y victoria. Ese día, todos entendieron que no se vence por la fuerza, sino por la fe en Dios. El favor del pueblo. Después de la victoria sobre el gigante, el campamento de Israel se llenó de alegría. Los soldados miraban a David con asombro, y su nombre comenzó a ser repetido de boca en boca. Nadie podía creer que un joven pastor hubiera derrotado al guerrero más temido de los filisteos. El rey Saúl llamó a David y le preguntó: ¿De quién eres hijo? David respondió con humildad: Soy hijo de Isaí, de Belén. Desde ese día, David no regresó a cuidar las ovejas. Saúl decidió que se quedara en el palacio para servirle. Jonatán, el hijo del rey, conoció a David y sintió por él una amistad profunda. Desde el primer momento lo amó como a un hermano porque vio en él un corazón valiente y sincero. Jonatán hizo un pacto de amistad con David, le regaló su manto, su espada y su arco como señal de que confiaba plenamente en él. Mientras tanto, David comenzó a salir con el ejército a las batallas. En cada misión tenía éxito, porque Dios estaba con él. Los soldados lo respetaban y el pueblo lo admiraba. Cuando regresaban de las guerras, las mujeres salían a recibirlos cantando: Saúl venció a miles, pero David venció a 10,000. Estas palabras entraron en el corazón de Saúl como una espina. Desde ese día, el rey empezó a mirar a David con celos y desconfianza. Pensaba: el pueblo ama más a David que a mí. Pronto querrá quitarme el reino. Un espíritu de tristeza y enojo comenzó a dominar a Saúl. En una ocasión, mientras David tocaba el arpa para tranquilizarlo, Saúl tomó una lanza y la arrojó contra él. David logró esquivarla y comprendió que el corazón del rey ya no estaba en paz. Aunque Saúl intentaba dañarlo, David no le devolvía el mal. Seguía obedeciéndolo y cumpliendo su deber. Dios lo protegía en cada paso, y su fama seguía creciendo entre el pueblo. Así comenzó un tiempo difícil para David. Era amado por muchos, pero odiado por el rey. Sin embargo, él seguía confiando en Dios, sabiendo que su futuro estaba en manos del Señor y no en las manos de los hombres. El corazón del rey Saúl se llenó cada vez más de miedo y envidia hacia David. Veía cómo el pueblo lo amaba, cómo los soldados lo respetaban y cómo Dios estaba con él. Saúl comenzó a pensar día y noche en una sola cosa: debo deshacerme de David. Pero no quería hacerlo de forma directa, así que empezó a buscar maneras ocultas para dañarlo.
Primero, lo puso al frente de 1000 soldados, esperando que muriera en batalla. Sin embargo, David regresaba victorioso una y otra vez. Cada misión terminaba en éxito, y su fama crecía más. Saúl entonces pensó en usar a sus propias hijas para atraparlo. Le prometió a su hija Merab como esposa si luchaba valientemente contra los filisteos. David respondió con humildad: ¿Quién soy yo para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el momento, Saúl dio a Merab a otro hombre. Después, supo que su hija Mical amaba a David. Vio en eso una oportunidad. Mandó decir a David: el rey solo te pide una dote, 100 filisteos derrotados en batalla. Saúl pensaba: morirá en el intento. David aceptó el reto, pero no volvió con 100, sino con 200. Así se casó con Mical, y Saúl entendió que Dios estaba con David de una manera especial. Su miedo se convirtió en odio, y desde ese día fue su enemigo declarado. Mientras tanto, Jonatán, el hijo del rey, seguía siendo amigo fiel de David. Cuando supo que su padre quería matarlo, habló bien de David ante Saúl. Él no ha hecho nada malo. Ha salvado a Israel. ¿Por qué derramar sangre inocente? Por un tiempo, Saúl escuchó a su hijo y prometió no matar a David. David volvió al palacio y tocaba el arpa como antes. Pero la paz duró poco. Un día, mientras David tocaba el arpa, Saúl tomó su lanza otra vez y la arrojó contra él, intentando clavarlo en la pared. David escapó por poco. Esa misma noche, Saúl envió soldados a vigilar la casa de David para matarlo al amanecer. Mical, la esposa de David, se enteró del plan y lo despertó. Si no huyes esta noche, mañana morirás. Ella lo ayudó a escapar por una ventana y puso una figura en la cama para engañar a los soldados. Cuando Saúl mandó a buscar a David, descubrió el engaño y se llenó de furia. David huyó sin rumbo fijo. Llegó donde estaba el profeta Samuel y le contó todo lo que había pasado. Juntos se refugiaron en un lugar seguro, lejos del palacio y de la espada del rey. Así comenzó la vida de David como fugitivo. Ya no era solo el héroe del pueblo, ahora era un hombre perseguido. Pero aunque estaba lejos del palacio, Dios no lo abandonó. En el desierto y en la huida, el Señor seguía formando su carácter y preparándolo para el futuro. David aprendió que no todo triunfo es el final de la lucha. A veces después de la victoria vienen las pruebas, pero quien confía en Dios nunca camina solo. Desierto y la lealtad. David huyó del lugar donde estaba Samuel y comenzó un tiempo de soledad y peligro. No tenía palacio, no tenía ejército, no tenía seguridad, solo tenía su fe en Dios y la esperanza de que algún día todo aquel sufrimiento tendría sentido. Se escondió primero en una cueva llamada Adulam. Allí, poco a poco, empezaron a llegar personas con problemas, hombres endeudados, rechazados por la sociedad, cansados de la injusticia. Eran personas heridas, pero con corazones valientes. En total se reunieron unos 400 hombres, y David se convirtió en su líder. Aunque él mismo estaba siendo perseguido, se preocupaba por su familia. Entonces llevó a su padre y a su madre a un lugar seguro, fuera del alcance del rey Saúl. David vivía cambiando de escondite. Montañas, cuevas, desiertos. Saúl lo buscaba con miles de soldados, pero nunca lograba atraparlo. Dios siempre advertía a David a tiempo. Un día, Saúl llegó con su ejército a una región llamada Engadi, donde había muchas cuevas. David y sus hombres estaban escondidos dentro de una de ellas. Sin saberlo, Saúl entró en esa misma cueva para descansar. Los hombres de David le susurraron: «Este es el momento. Dios te lo ha entregado en tus manos». David se acercó en silencio y cortó un pedazo del manto de Saúl sin que él lo notara. Pero cuando lo hizo, su corazón se llenó de tristeza. No quiso hacerle daño al rey. Cuando Saúl salió de la cueva, David salió detrás y gritó: «Mi señor, el rey». Saúl se volteó sorprendido. David se inclinó hasta el suelo y dijo: «¿Por qué crees que yo quiero hacerte daño? Hoy pude matarte, pero no lo hice. Mira el pedazo de tu manto que tengo. Esto demuestra que no soy tu enemigo». Saúl se conmovió y comenzó a llorar. «Tú eres más justo que yo. Yo te he tratado mal, y tú me has tratado bien. Sé que tú serás rey después de mí». Saúl prometió dejar de perseguirlo. David creyó por un tiempo en sus palabras, pero sabía que no podía volver al palacio. Después de eso, David y sus hombres siguieron viviendo como nómadas. No robaban, no hacían mal al pueblo. Incluso protegían a los pastores y a las aldeas de los ladrones. En una ocasión, David ayudó a un hombre rico llamado Nabal, protegiendo a sus trabajadores. Cuando pidió alimento, Nabal lo despreció. David se enfureció, pero Abigail, la esposa de Nabal, salió a su encuentro con provisiones y palabras sabias. Ella le dijo: «No manches tus manos con sangre.
Dios hará justicia por ti. David entendió y se calmó. Poco después, Nabal murió y David tomó a Abigail como esposa. Así en el desierto, David aprendía lecciones que no se aprenden en el trono: paciencia, humildad, dominio propio y confianza en Dios. Cada huida era una escuela, cada cueva un altar, cada noche oscura una preparación para el amanecer. David ya no era solo el pastor que venció al gigante. Ahora era un hombre formado por el sufrimiento, listo para gobernar con justicia cuando llegara el momento. Aunque Saúl había prometido dejar de perseguir a David, su corazón volvió a llenarse de celos. Reunió otra vez a su ejército y salió a buscarlo por los desiertos. David se enteró de que Saúl estaba cerca y junto con algunos de sus hombres fue de noche al campamento enemigo. Todo el ejército dormía profundamente porque Dios había enviado un sueño pesado sobre ellos. David vio a Saúl acostado en el centro del campamento, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza y su cantimplora a su lado. Abisai, uno de sus hombres, le susurró: «Hoy Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Déjame matarlo de un solo golpe». David respondió: «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Dios se encargará de él». Entonces David tomó la lanza y la cantimplora de Saúl y se retiró sin hacerle daño. Cuando estuvieron lejos, David gritó desde lo alto de una colina: «Abner, ¿dónde está tu cuidado del rey? Mira, la lanza y la cantimplora de Saúl están conmigo». Saúl reconoció la voz de David y dijo: «¿Eres tú, hijo mío, David?». David respondió: «¿Por qué me persigues? ¿Qué mal he hecho? Hoy Dios volvió a ponerte en mis manos y no te hice daño. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Saúl se quebrantó y lloró: «He pecado. Tú me has pagado bien por mal. Bendito seas, hijo mío, David. Grandes cosas harás». Saúl se fue y David siguió su camino. David comprendió que no podía confiar en la estabilidad del rey, así que tomó una decisión difícil: cruzar a territorio enemigo para vivir un tiempo entre los filisteos, lejos de Saúl. Se estableció en una ciudad llamada Ziklag, con sus hombres y sus familias. Allí vivió un tiempo sin ser perseguido, pero su corazón seguía siendo fiel a Dios y a su pueblo. Un día, los filisteos reunieron su ejército para atacar a Israel. Saúl, al verlos, sintió miedo. Buscó la dirección de Dios, pero no recibió respuesta. Desesperado, cometió un grave error. Buscó a una divina para consultar a un espíritu. Allí escuchó un mensaje duro: su reino estaba llegando a su fin. Mientras tanto, David también estaba en una prueba. Los jefes filisteos no confiaban en él y lo enviaron de regreso a Ziklag. Cuando llegó, encontró su ciudad quemada y a sus mujeres e hijos llevados cautivos. Sus propios hombres quisieron matarlo, pero David buscó fuerzas en Dios. Oró y Dios le dijo que persiguiera a los enemigos. David los alcanzó, los derrotó y recuperó todo lo que habían robado: a sus familias, sus bienes y su esperanza. Así, mientras Saúl se acercaba a su final, David seguía aprendiendo a confiar en Dios en cada crisis. No buscaba su propio reino, sino la voluntad del Señor. Y el tiempo del cambio se acercaba. El final de un rey. Los filisteos y el ejército de Israel se enfrentaron en una gran batalla en el monte Gilboa. El combate fue duro y sangriento. Los hombres de Israel comenzaron a huir y muchos cayeron heridos o muertos. Los hijos del rey Saúl murieron en esa batalla, uno tras otro. Saúl quedó gravemente herido por las flechas del enemigo. Al ver que no podía escapar y que sería capturado, el rey comprendió que su final había llegado. Saúl, temiendo caer vivo en manos de los filisteos, pidió a su escudero que lo matara, pero el joven no se atrevió. Entonces Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Así murió el primer rey de Israel. Los filisteos encontraron su cuerpo y lo expusieron como trofeo. Pero los hombres valientes de Jabes de Galaad, agradecidos por lo que Saúl había hecho por ellos en el pasado, fueron de noche y recuperaron su cuerpo para darles sepultura digna. Mientras tanto, David no sabía nada de lo ocurrido. Un mensajero llegó corriendo desde el campo de batalla con la noticia: Israel ha sido derrotado. Saúl y Jonatán han muerto. Cuando David escuchó esto, no se alegró. No celebró la caída de su enemigo. Al contrario, rasgó sus vestidos y lloró. Lloró por Saúl, por Jonatán y por todo Israel. David dijo: «¿Cómo han caído los valientes?». Recordó la amistad con Jonatán y su corazón se llenó de tristeza. Compuso un canto de lamento por ellos, enseñando al pueblo a respetar incluso a quien había sido su perseguidor. David castigó al mensajero que se jactaba de haber matado a Saúl, porque entendió que nadie debía alegrarse por la muerte del ungido del Señor.
Luego David preguntó a Dios, ¿debo volver a mi tierra? Dios le respondió que subiera a Judá. David fue con su familia y con sus hombres a una ciudad llamada Hebrón. Allí la tribu de Judá lo ungió como rey. Pero no todo Israel lo aceptó aún. El general Abner puso como rey a Is-Boset, hijo de Saúl, en el resto del país. Durante un tiempo hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Sin embargo, mientras la casa de Saúl se debilitaba, la casa de David se fortalecía. Poco a poco, las tribus comenzaron a reconocer que Dios estaba con David. Después de la muerte de Is-Boset, los ancianos de Israel vinieron a David y le dijeron, «Tú eres hueso nuestro y carne nuestra. Dios te escogió para pastorear a su pueblo». Entonces David fue ungido rey sobre todo Israel. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante muchos años con justicia. Así se cerró una etapa de huida, dolor y persecución, y comenzó una nueva etapa, la del pastor convertido en rey. No por su fuerza, sino por su fe. David aprendió que quien espera en Dios no pierde el tiempo, se está preparando. Y quien sufre sin perder su corazón, algún día gobernará con sabiduría. La misericordia del rey. Cuando David fue confirmado como rey sobre todo Israel, su corazón no se llenó de orgullo, sino de gratitud. Recordaba los años de huida, las cuevas, el hambre y el miedo. Sabía que todo lo que ahora tenía venía de Dios. Uno de los primeros pensamientos que tuvo como rey fue Jonatán, su amigo fiel. Recordó el pacto que habían hecho, cuidarse el uno al otro y también a sus descendientes. Entonces David preguntó, ¿queda aún alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia por amor a Jonatán? Un siervo llamado Siba fue llevado ante el rey. David le preguntó, ¿queda alguien vivo de la casa de Saúl? Siba respondió, sí, señor. Queda un hijo de Jonatán, se llama Mefiboset, es lisiado de ambos pies. Mefiboset vivía en un lugar llamado Lodebar, una tierra seca y olvidada. Desde niño había quedado cojo cuando su nodriza lo dejó caer mientras huían del palacio. David mandó a traerlo. Cuando Mefiboset llegó ante el rey, se postró rostro en tierra y dijo con temor, «Aquí está tu siervo». David le habló con ternura, «No temas. Por amor a tu padre Jonatán, te mostraré misericordia. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa». Mefiboset no podía creer lo que escuchaba. «¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?» David ordenó a Siba y a su familia que trabajaran las tierras para Mefiboset, y desde ese día él comía todos los días en la mesa del rey, como uno de sus hijos. Así David mostró que su reino no se basaba solo en poder, sino en bondad. No destruyó a la familia de su enemigo, sino que la honró por amor a su amigo. El pueblo comenzó a ver que David no era como otros reyes. No buscaba venganza, sino justicia y misericordia. Gobernaba con mano firme, pero con corazón humano. Sin embargo, el reinado de David no estuvo libre de problemas. Aunque Dios lo bendecía, también permitió que enfrentara nuevas pruebas. En su propia casa comenzarían conflictos, y su corazón sería puesto a prueba de maneras que nunca imaginó. Pero por ahora, el rey descansaba en una promesa cumplida. El hijo del amigo perdido estaba a salvo, sentado a su mesa, recordándole cada día que la lealtad verdadera no muere con el tiempo. Así, el pastor que había vencido al gigante ahora vencía algo aún más grande: el rencor, el odio y la venganza. Porque el verdadero poder no está en destruir, sino en perdonar. La caída del rey. David ya era un rey respetado. Israel estaba en paz y sus enemigos temían su nombre. Dios le había dado victorias en muchas batallas y el pueblo confiaba en él. Pero fue en un tiempo de tranquilidad cuando llegó su prueba más peligrosa. En la época en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, mientras caminaba por la terraza de su palacio, vio a una mujer bañándose. Era muy hermosa. David preguntó quién era y le dijeron, «Es Betsabé, esposa de Urías elitita». Pero en vez de apartar su mirada, David la mandó a traer. Cayó en pecado con ella y luego supo que estaba embarazada. El corazón del rey se llenó de miedo. En lugar de confesar su falta, trató de ocultarla. Mandó llamar a Urías, que estaba en la guerra, esperando que volviera a su casa con su esposa para que el embarazo pareciera suyo. Pero Urías era un hombre fiel y dijo, «Mis compañeros están en batalla. ¿Cómo voy a ir yo a mi casa a descansar?». Entonces David ideó algo peor. Escribió una carta al general Joab ordenando que pusieran a Urías en lo más fuerte de la batalla y luego se retiraran de él. Urías llevó sin saberlo su propia sentencia de muerte. Así murió en combate.
Después del luto, David tomó a Betsabé como esposa. Ante los ojos del pueblo todo parecía normal, pero ante los ojos de Dios no lo era. Tiempo después, Dios envió al profeta Natán a David. Natán le contó una historia. Había un hombre rico con muchas ovejas y otro pobre con una sola corderita, a la que amaba como a una hija. El rico quitó la corderita al pobre para preparar comida. David se indignó. Ese hombre merece morir. Natán lo miró fijamente y dijo, tú eres ese hombre. David entendió su pecado. No se defendió. No culpó a otros. Dijo con dolor, he pecado contra el Señor. Natán respondió, Dios te perdona, pero las consecuencias llegarán. Lo que hiciste en secreto traerá dolor a tu casa. El hijo que nació de esa unión enfermó y murió. David lloró y ayunó, pero aceptó la voluntad de Dios. Desde ese día, la familia de David comenzó a sufrir conflictos. Uno de sus hijos abusó de su hermana, otro mató a su propio hermano y finalmente Absalón, su hijo amado, se rebeló contra él. David tuvo que huir de Jerusalén otra vez, no por Saúl, sino por su propio hijo. Así el rey poderoso volvió a ser fugitivo. Pero aún en medio de su caída, David no dejó de buscar a Dios. Lloraba, oraba y escribía salmos diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David aprendió que el pecado oculto destruye, pero el arrepentimiento sincero restaura. No perdió el trono, pero sí aprendió que incluso los hombres escogidos pueden caer si bajan la guardia. Y aunque su historia ahora tenía manchas, Dios seguía siendo fiel a sus promesas, porque Dios no elige personas perfectas, elige corazones que se arrepienten. El dolor de un padre. Absalón, hijo de David, era joven, fuerte y muy atractivo, tenía un carisma especial, y el pueblo lo admiraba. Pero en su corazón empezó a crecer un deseo peligroso, quería ser rey en lugar de su padre. Cada mañana se ponía a la entrada de la ciudad, donde la gente iba a pedir justicia al rey. Absalón les decía, tu causa es justa, pero el rey no tiene tiempo para escucharte. Si yo fuera juez, te haría justicia. Así, poco a poco robó el corazón del pueblo. Después de un tiempo, Absalón se proclamó rey en Hebrón. Cuando David recibió la noticia, su corazón se quebró. Mi propio hijo se ha levantado contra mí. Para evitar una guerra dentro de Jerusalén, David decidió huir otra vez. Salió descalzo, llorando, con la cabeza cubierta, acompañado por unos pocos hombres fieles. El rey poderoso volvió a caminar como un refugiado. En el camino, un hombre llamado Simei lo insultaba y le arrojaba piedras. ¡Asesino! Dios te castiga. Los soldados quisieron matarlo, pero David dijo, déjenlo. Tal vez Dios quiere enseñarme algo por medio de esto. David cruzó el Jordán y se refugió en el desierto. Mientras tanto, Absalón entró en Jerusalén y ocupó el trono. Siguió malos consejos y perdió el favor de Dios. Cuando llegó el momento de la batalla, David organizó su ejército, pero dio una orden clara. Traten con bondad al joven Absalón por amor a mí. La batalla fue dura en el bosque. El ejército de Absalón fue derrotado. En medio de la huida, Absalón quedó colgado de un árbol por su larga cabellera. Un soldado lo vio, pero no se atrevió a matarlo. Avisó al general Joab. Joab, desobedeciendo al rey, atravesó a Absalón con lanzas. Así murió el hijo rebelde. Cuando le dieron la noticia a David, no se alegró por la victoria. Se encerró en su cuarto y lloró amargamente. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Todo el ejército quedó en silencio. Habían ganado la guerra, pero el rey lloraba. Joab tuvo que decirle, hoy salvaste a tu hijo, pero desprecias a los que te salvaron la vida. Levántate y habla al pueblo. David salió y se sentó a la puerta de la ciudad. El pueblo volvió a él. El reino fue restaurado. Así David aprendió que no hay dolor más grande que el de un padre por su hijo perdido. No lloraba al enemigo, lloraba al niño que había tenido en sus brazos. El rey venció la rebelión, pero perdió una parte de su corazón. Y Dios le enseñó que aún los pecados pasados pueden sembrar tormentas futuras, pero también que su misericordia es más grande que nuestras caídas. El legado del rey. David volvió a gobernar Jerusalén después de la rebelión de Absalón. Aunque recuperó el trono, su corazón ya no era el mismo. Había pasado por demasiadas guerras, pérdidas y lágrimas. Ahora entendía que ser rey no era solo mandar, era cargar con el dolor del pueblo y con el propio. Con el paso de los años, su cuerpo se fue debilitando. Ya no podía salir a la batalla como antes. Sus manos, que habían usado la honda contra Goliat y la espada contra los enemigos, ahora temblaban por el cansancio de los años. David reunió a su hijo Salomón y le habló con palabras de padre y de rey. Sé fuerte y valiente.
Guarda los mandamientos de Dios. No gobiernes con orgullo, sino con justicia. Si sigues al Señor, tu reino será firme. También dio instrucciones para que se construyera el templo, algo que él había deseado hacer toda su vida, pero que Dios había reservado para su hijo. David miró atrás y recordó su historia: el pastorcito olvidado, el joven que venció al gigante, el amigo fiel, el perseguido, el rey, el pecador, el arrepentido, el padre herido. No se veía como un héroe perfecto, se veía como un hombre al que Dios había sostenido en cada etapa. Antes de morir, reunió a los líderes de Israel y les recordó: todo lo que tengo viene de Dios, todo lo que soy es por su gracia. Luego se acostó, cerró los ojos y murió en paz, dejando un reino unido y una promesa viva. Salomón fue proclamado rey después de él. Así terminó la vida de David, no como un hombre sin errores, sino como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David enseñó algo que no se olvida: que se puede caer y levantarse, que se puede fallar y ser perdonado, que se puede sufrir y seguir confiando, que Dios no busca perfección, busca corazones sinceros. Y su historia quedó escrita no solo en libros, sino en la fe de generaciones enteras.